de comenzar. Amén. Recuerde que es un estudio y pues siempre tenga listo donde anotar. Amén. Oramos, Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu enseñanza en esta tarde. Que seas tú el que hable, Señor, a nuestras vidas. Señor, me quiero despojar de cualquier humanidad y poder, Señor, compartir de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. El tema de este día es la santificación. Vamos a empezar a ver. Venimos en orden. Empezamos con el arrepentimiento como paso previo a la salvación. Y el miércoles pasado vimos la regeneración y la justificación. La justificación es que el Señor nos perdonó y Él tomó el lugar por nosotros y llevó nuestros pecados. Y la regeneración es que tiene que haber un cambio en nuestra vida, no podemos ser iguales. Entonces, para iniciar, hoy nos toca la santificación y yo quiero que me acompañe a Primera de Tesalonicenses 5:23. Lo más seguro, hermanos, es que no vamos a terminar hoy el estudio, porque este estudio es muy precioso. La verdad que estudiar qué es la santificación es un tema muy precioso, y por lo cual vamos a necesitar más tiempo para poder estudiarlo. Amén. Entonces, dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que aquí en esta epístola es bien clara. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Quiere decir que la santificación es completa. ¿Por qué? Y todo vuestro ser. Y oiga el orden que explica. Espíritu, alma y cuerpo. Ya lo vamos a ver más adelante, y usted después, cuando ya veamos a mitad o finalicemos el estudio, usted va a entender por qué está el orden de espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces, ¿dónde se da la santificación? Bueno, la santificación se da también cuando se produce la salvación en nuestras vidas. Entonces, así como se produjo la regeneración, la justificación, la salvación, ahí se produce la santificación de nuestras vidas. Fíjate que somos santificados sin ningún proceso. Y ya vamos a ver por qué. Vamos a ver que hay una división en esta santificación. Pero lo que le quiero decir es que sin un proceso. Ahora, esta santificación es progresiva. Es parte del crecimiento, del aumentar en nuestra vida. Recuerde que nosotros venimos a un nuevo nacimiento. Entonces, cuando nace un bebé, va creciendo y se va desarrollando. Lo mismo tiene que pasar con la santificación en nosotros. Ahora, fíjese que la santificación es una experiencia futura garantizada en la glorificación, para cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Amén. Va a llegar un momento en el cual nuestros cuerpos van a ser glorificados, y eso es parte de la santificación. Ahora, hay algo muy importante. La salvación que Dios da no se pierde en aquel que se esfuerza para agradarle. La palabra dice que la salvación no es por obra, sino por gracia. Amén. Entonces, el que recibe la salvación no la puede perder. Pero estos temas, el tema de la salvación, como decíamos al principio, ¿verdad?, es un tema muy complejo. Pero ahorita ese no es el punto. Vamos, como le digo, vamos a ir poco a poco en orden.
Y otra cosa, la salvación es gratuita. Nadie de nosotros ha pagado por la salvación que tenemos ahora. Ninguno de nosotros. Sino que todo ha sido gratis. Amén. Entonces, fíjese que vamos a iniciar con esto. La santidad es un atributo de Dios. El único, dice la palabra, que el único que es santo es Él. Y fíjese que, solo para que lo anoten, no nos vamos a quedar ahí, no vamos a estudiar de eso. Dice en Job 15:15, he aquí, en sus santos no confía, pero la parte B, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Amén. Y eso que los cielos son unas creaciones angelicales. Entonces, tenemos que entender algo. El único santo es Él. De ahí no hay ninguno. Él es santo, ninguno de los santos ni los hombres delante de su perfección moral, ¿verdad? Dios es más puro que la luz y habita en la eternidad. Su intrínseca eternidad no permite pecado, pues lo abomina. Amén. Entonces, esto es parte de su infinita misericordia, que busca al perdido y lo salva. Fíjense cómo es el Señor. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y Él fue a qué? A buscarnos. Y aparte de que nos fue a buscar, imagínense, y aparte que nos fue a buscar y que nos salvó, nos justificó, nos regenera y nos santifica. Entonces, hubo un momento en donde Isaías contempló la gloriosa santidad de Dios y exclamó, ay de mí. Eso está en Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y la palabra dice que, oiga, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Entonces, para poder ver al Señor necesitamos santificarnos. Y esto va dentro del proceso de el creyente de haber recibido al Señor y ser parte de eso. Entonces la santificación es parte de nuestro nuevo nacimiento. Entonces también en Salmos 8:4 dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Entonces aquí el salmista reconoció la santidad de nuestro Dios. Entonces, Efesios 3:8, ahorita solo estoy dando ejemplo de lo que en algunos hombres hablaron de esto. Efesios 3:8 dice Pablo, ¿verdad? Cuando él visualizó, cuando comprendió y profundizó en la santidad de Dios, él dijo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo no es que se estaba poniendo en una posición para decirle, mírenme a mí, no, sino por lo que Pablo había hecho. Porque ¿quién hubiera pensado que a un perseguidor de la iglesia, a uno que hizo blasfemar a muchos, le iban a ser dadas estas revelaciones? Entonces él viene y dice, a mí, que soy menos que el más pequeño, no era el más pequeño, sino que él se ponía que era menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, cuando nosotros aceptamos al Señor, cuando venimos y somos salvos por su infinita misericordia, nos volvemos bienaventurados. Pero también es necesario que, aparte de esto, vaya viendo una revelación de la santidad de Dios en nuestras vidas. Es decir, que empecemos a entender, a comprender qué es lo que Dios pide, qué es Dios también, que Él es santo.
Y por eso Él espera que nosotros seamos santos, que Él es digno, que no hay nadie como Él. Porque Él es perfecto en lo que ha hecho, en lo que dijo, en lo que hizo, en todas las cosas. Ahora, tenemos que entender algo muy importante. Fíjese que ser santo es, la palabra santo es ser apartado de. Por eso Pablo se refiere que ya no podemos vivir como los gentiles y que nosotros ya no podemos vivir como el mundo, sino como el espíritu, ya no en la carne, sino en el espíritu. Normalmente el ser humano se cree bueno, justo y sin mancha. Escuchamos a muchas personas que cuando se le dice, mire, usted necesita del Señor, ellos dicen, pero ¿por qué necesito del Señor? Si yo soy bueno, no le hago mal a nadie, no ofendo, y al pecado ellos le llaman como algo normal, como algo bueno. Entonces, cuando el hombre vive sin Dios, cree que no tiene ninguna deuda, que es bueno. Mucha gente dice, mire, pero yo tengo una relación con Dios y usted ya aceptó, ya recibió al Señor como su... No necesito. Es que mire, la relación es personal. En esa relación yo le digo a Él, unos se expresan, no me gusta, para mí es ofensivo que alguien diga el colocho, el maestro, el campeón. No, se llama Dios. Entonces, muchos se expresan de que con esto, pero hasta que nosotros aceptamos al Señor y recibimos de su salvación, por medio del Espíritu Santo, es que empieza Dios a revelarnos cuál es nuestra condición. Imagínense, Pablo conocía la ley, pero según él lo que estaba haciendo era bueno. Según lo que él estaba haciendo era agradable ante los ojos. Y después, por medio de la palabra, ¿verdad? Él entendió la condición de quién era. Soy menos que el más pequeño de los santos. Y nos damos cuenta allí de que nuestra vida está llena de pecados. No solo pecado en nuestros cuerpos. Y eso que todo comienza desde nuestra alma. Porque en nuestra alma es donde están los deseos de la carne. Los deseos infructuosos de la carne. Y la palabra dice que viene el pecado y, ¿cómo se llama? Y si lo permitimos, es concebido y de ahí da a luz. Con solo pensar ya dimos a luz el pecado. Oiga, con solo pensar algo ya dimos a luz el pecado. Y después dice que va y se consuma y allí ya estamos en riesgo de muerte. Entonces, por medio de la revelación de su palabra, pero para eso tuvo que haber primero una salvación. Es que ningún hombre por su propio medio puede entender de que necesita ser santificado. Oiga, no puede comprender que necesita ser santificado si primero el Espíritu de Dios no mora en él. Entonces, cuando viene la salvación, viene el Espíritu Santo y de ahí vienen todos estos procesos. Entonces, llegamos a comprender que vivimos en pecado. Y cuando comprendemos esto, ¿qué nos queda? Pedir misericordia. Decirle, Señor, de verdad, necesito un cambio en mi vida. Entonces, fíjese que los sacerdotes en el antiguo pacto tenían una diadema que decía, santidad a Jehová. Y allá, si alguien era encontrado en pecado, recibía el castigo o en algunos casos era apedreado, moría. Y después vino el Señor y dijo, con solo que ustedes deseen a la mujer de su prójimo, ya pecaron. ¿Ve?
ya pecaron. Y la cosa es consumar el pecado, pero todavía no vamos a ver eso. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? ¿Qué vamos a ver en este estudio? Bueno, en el de la santificación, que para tener parte con Dios es necesario que Él nos santifique. Perdón por la alergia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender aquí? Que para tener parte con Dios necesitamos que Él nos santifique. ¿Se acuerda? El domingo hablaba, si usted escuchó la prédica, pero si no, hablaba de los tipos de discípulos dentro de la enseñanza y decía que aquel que mira hacia atrás no es apto, no es digno. Amén. Entonces, para tener parte con Dios es necesario que nos santifiquemos. Amén. Entonces, vamos a ver aquí para entrar. Hay una santificación instantánea. Y esta, me voy a adelantar un poco. La santificación son 3 partes: la instantánea, la progresiva y la total o la consumada. Todas las vamos a estudiar. Por eso le digo que probablemente no solo hoy, sino que el otro miércoles vamos a seguir con la enseñanza. Porque no quiero dar rápido esta enseñanza, quiero ir poco a poco. Y si es necesario leer los versículos y algunos versículos son de referencia, pero muchas veces es bueno leer todos los versículos. Entonces, la primera es una santificación instantánea, cuando el Señor vino a nuestras vidas. Hebreos 10:10. Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Esto es el sacrificio que hizo en la cruz, la salvación. Cuando recibimos salvación, ahí viene una santificación instantánea. ¿Por qué? Porque aunque tenemos mucha maldad en nuestras almas, Él ya nos ve como santos, Él ya nos limpió. Entonces, dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Amén. Entonces hay una santificación instantánea que en el momento que aceptamos, vino el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene que de una manera limpiarnos, pues. Sí, estamos llenos de muchas cosas, pero nos acaban de justificar, acaba de empezar una regeneración, nos acaban de salvar. Entonces viene una santificación. ¿Por qué? ¿Qué es esta santificación? El Espíritu Santo. Esta instantánea es el Espíritu Santo que viene ahora a morar a nuestras vidas. La segunda, que como le digo, las vamos a ir viendo cada una y detenidamente y sin ningún problema. La segunda es la santificación progresiva, con el auxilio del Espíritu Santo. ¿Sí? Y aquí interviene nuestra voluntad, porque es necesario que nosotros luchemos por santificarnos. Él ya hizo el sacrificio en la cruz, y lo acabamos de leer en Hebreos 10, una vez y para siempre. Pero ahora queda en nosotros. Amén. Es como cuando Israel es libertado. Fueron libertados una vez, pero la conquista, ¿a quién le tocó? En la liberación de Israel, ¿Israel hizo algo? No. Intervino el poder de Dios, pero en la conquista de Canaán, ¿a quién le tocó conquistar Canaán? Fue a Israel, así que nos va a tocar a nosotros conquistar nuestra alma. Y y nuestro texto para es siempre Primera de Tesalonicenses 5:23, fue la primera cita que leímos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, ¿ven? Todo vuestro ser. ¿Cuál? Espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado, oiga, irreprensible. Entonces, ¿para qué sirve la santificación? Para que cuando el Señor venga nos encuentre irreprensibles. Entonces,
No es que podemos vivir como querramos, no es que podemos hacer lo que querramos con nuestra vida, no, sino lo que dice la palabra, que nos tiene que encontrar irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera es la santificación completa, total o consumada. Es cuando nuestro cuerpo de bajeza, amén, cuando este cuerpo sea transformado en el día del arrebatamiento. Entonces, fíjese, cuando vino el Señor a nuestra vida, ahí se produjo la instantánea. En ese momento, ¿por qué? Porque vino ahora el Espíritu Santo. ¿Cuál es la progresiva? La que desde el día en que aceptamos al Señor hasta el día en que muramos o seamos arrebatados. Y ahí, ¿quién se santifica? Es el alma. El Espíritu, el Señor hizo su obra, nos puso de su Espíritu en nosotros. Y de ahí empieza la progresiva, que es la santificación de nuestra alma. Y esa va a ser hasta el día. Por eso es que usted y yo tenemos luchas a diario. Por dejar de pecar, por dejar de mentir, por dejar de hacer un montón de cosas. Tenemos luchas. Esta es la santificación progresiva. Y del cuerpo, usted y yo no podemos hacer nada. Porque por más vitaminas, por más cosas que se quiera hacer, nuestro cuerpo va en un envejecimiento y va hacia la muerte. Pero un día nuestros cuerpos serán transformados. Allí el Señor va a hacer una santificación completa, porque ya estuvo de nuestro espíritu, de nuestra alma, y este cuerpo que era de bajeza, que era corruptible, se va a convertir en incorruptible. Ahí mismo en Tesalonicenses 4, 17. Me faltó un versículo de la santificación progresiva. Siempre ahí en Tesalonicenses 4, pero versículo 3. Oiga, esto es de la santificación progresiva. Pues la voluntad de Dios, oiga, ¿cuántas veces usted le ha dicho al Señor, Señor, quiero hacer tu voluntad? Yo creo que mucho, ¿verdad? Y aquí dice cuál es la voluntad. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que si usted le ha dicho alguna vez al Señor, Señor, quiero hacer tu voluntad, y hasta lo cantamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Señor, quiero santificarme para ti, porque vuestra o nuestra santificación es la voluntad de Dios. Entonces, cuando alguien diga, yo quiero hacer la voluntad de Dios, usted lo puede resumir, entonces hay que ser santos, hay que santificarnos. Y dice la parte B, que os apartéis de fornicación. Y aquí no solo está hablando a lo textual, sino también a lo espiritual. Porque nosotros podemos fornicar o adulterar de una manera espiritual, ir detrás de otras cosas, cambiar al Señor por otras cosas. Entonces decía que volviendo a la santificación consumada, al tercero, 4:17, que usted ahí lo tienen en Tesalonicenses, dice, oiga lo que dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, Pablo está diciendo, yo no quiero que ustedes, tengan duda acerca de lo que duermen. No os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo. Y después, nosotros, dice, los que estén vivos. Amén. Allí seremos arrebatados. ¿Y qué dice la palabra? Que este cuerpo corruptible no va a poder entrar a la gloria del Señor. Entonces, para poder entrar tiene que ser santificado. Tiene que haber un cambio. Amén. Entonces, el sacrificio de Cristo logró lo que ningún sacrificio por sí mismo había logrado.
santificar legalmente a un pueblo para Dios. No había existido, no había sucedido nada que pudiera santificar a todo un pueblo. Y ahora usted y yo, por medio de su sacrificio, hemos sido santificados. Romanos 1:1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, santificado. ¿Se acuerda que le dije al principio que santo es apartado de? Amén. Apartado de, sigamos. Primera de Corintios 1:2. Primera de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Oiga lo que dice. Oiga, aquí estamos encontrando las evidencias que dejó el apóstol Pablo. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, no hay que decir cualquier lugar, no importa el país, el idioma, no importa. Esto es para todos. Cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces aquí nos estamos dando cuenta de que esta santificación es para todos. Amén. Entonces, fíjese, si nosotros no nos apartamos del mundo, no vamos a poder ser santificados. Y muchos quieren seguir viviendo bajo sus condiciones, y eso no puede ser. Entonces, aquí dice, leíamos en Corintios, 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, pero recuerde que las epístolas eran para las iglesias. El apóstol Pablo mandaba una carta a Corinto, pero él pedía que esas cartas, lo que le mandaba a Corinto, se los mandaran a todos. Él no iba a escribió una carta para cada uno, pero después pedía que las transcribieran, que hicieran copias y que se las mandaran entre ellos, para que todos tuvieran lo que el apóstol había escrito. Entonces dice, a los santificados en Cristo Jesús. Y usted y yo ya aceptamos al Señor en el tiempo de la gracia, en Cristo Jesús. Llamados. Aquí hay un llamado para todos nosotros a ser santos. Entonces no hay excusa ni para usted ni para mí. Los que en cualquier lugar, es que mire, fíjese que yo me voy a vivir a tal país y fíjese que allá hacen esto y esto. La santificación no es de un dicho que dice al lugar que llegares, haz lo que vieres. No es para todo eso. Mucha gente dice, no, mire, es que fíjese que yo me voy a ir a un país al otro lado del mundo y allá es más barata la cerveza que el agua. Entonces se va a volver borracho. No, es que la costumbre de allá es que se toma vino, entonces se va a volver alcohólico. No, es que la costumbre es que hay que tatuarse, entonces va a quebrantar, ¿sí? Porque la gente sigue diciendo que la ley está obsoleta. Y entonces solo por eso, entonces sí podemos matar. ¿Verdad que no? Etcétera. Entonces, en cualquier lugar que nosotros nos encontremos, tenemos que ser santos. No importa si el Señor me movió de un lugar a otro, no importa. Repito, 1 Corintios 1:2, a los que en cualquier lugar, en los que en cualquier país, idioma, región, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Entonces,
ese apartarnos y acercarnos a Dios por medio de Cristo, mire, ese apartarnos del mundo, ya no, y recibir al Señor y acercarme a Cristo, es la santificación instantánea. ¿Por qué? Porque ¿cuántos les han dicho, mire, yo te veo diferente, ya no sos el mismo, ya no, etcétera? Sí, porque tuvo que haber un cambio. No un cambio completo, ese es parte del proceso de lo que vamos a ver. Pero el Señor tiene que hacer algo, una señal en nosotros que se vea, que nos digan, ya no eres igual. Entonces, el que es salvo experimentará en su vida ese acercamiento al Señor. Ya no somos ajenos, ya no somos enemigos. ¿Se acuerda que veíamos que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios? Pues ya no somos ajenos. Entonces, ¿qué sucede? Tiene que ocurrir en nosotros un nuevo nacimiento, un cambio de vida. Y tiene que empezar también un cambio de mente. Porque muchos, es triste que teniendo una salvación, sigan pensando igual como pensaban antes. No se puede. No es posible que muchas veces nuestras conversaciones, lo que hacemos, lo que decimos, eso no es tener la mente de Cristo. Pero bueno, entonces, por lo que sabe que ya no vivimos, es decir, por lo que sabemos que ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que nos compró. ¿Por qué? Porque nos volvemos deudores del Señor. Primera de Corintios 6, 19, 20. Acompáñeme ahí. Primera de Corintios 6, 19, 20. ¿Ven? Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo? Mire con lo que comienza Pablo. ¿O ignoráis? Quiere decir que cuando Pablo le escribió a los corintios, ellos se estaban comportando de una manera diferente y le estaba diciendo, ¿acaso ignoráis? ¿Acaso son desconocedores de esto? Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, quiere decir que eran conocedores, ¿verdad? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Mire, entonces usted y yo ya no podemos vivir como hemos vivido porque ya no nos pertenecemos. Él nos compró en ese sacrificio en la cruz. Y entonces dice, ¿acaso? ¿Cómo van a? Por eso decía, no pueden seguir viviendo igual. Mire, si mucha gente cuando lee, cuando ve algo, expresa algo, muchas veces hay gente que expresa odio, rencor, y es cristiano, y somos creyentes. ¿Y cómo es posible que acaso el odio, el rencor, las malas palabras, los malos pensamientos viene del Espíritu Santo? No. Entonces dice aquí, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, el cuerpo también incluye la mente? Porque de ahí manan todos los malos deseos. No solo es el cuerpo, no solo es lo físico. Mi cuerpo peca porque recibe el deseo de mi mente, de mi alma. Mi cuerpo no es que se va a ir y va a ir a pecar, no, es parte de los deseos que hay en mi alma. Entonces dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. 20. Porque habéis sido comprados por precio. Quiere decir que no nos pertenecemos, le pertenecemos a Dios. Y como le pertenecemos, dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Por qué? Porque aquí no menciona el alma.
Porque aquí no menciona el alma, pero aquí, ¿por qué no? Por esto, porque vamos a glorificar ante los demás. ¿Y qué ven? ¿Ven el alma o ven nuestro cuerpo? Ven nuestro cuerpo, pero el cuerpo es el reflejo de nuestra alma. Si nuestra alma es mala, nuestro cuerpo es malo. Si nuestra alma es mal hablada, ¿por dónde se va a expresar? Por nuestra boca. Si nuestros ojos son malos, ¿y de dónde viene el deseo de ver algo que es prohibido? Porque el Señor dijo, si deseas a la mujer de tu prójimo, ¿y por dónde viene? Por los ojos. Pero ¿de dónde viene el origen? Del alma. Voy a tomar lo último. Decía que el trato de Dios para sus hijos es un llamado a la santificación y que el Señor solo puede ocupar vasos limpios, santificados, pues Él conoce su obra y Él sabe qué es santo y qué no es santo. Y una de estas cosas, recuérdese, es cuando en el tabernáculo, si el sacerdote no estaba limpio, ¿qué sucedía? Moría. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Dice que la paga del pecado es muerte. Si nosotros no nos arrepentimos, vamos a eso. Entonces nos habíamos quedado en 1 Corintios 6:11. Y dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Oiga, ya habéis sido santificados. Fíjense lo que está diciendo. Está diciendo, ustedes eran malos, perversos, ya no lo son. ¿Por qué? Porque como tuvieron la salvación, entonces ahora ustedes ya son lavados. ¿Con qué? Con la sangre del Señor. Ya fuimos lavados con su sangre. Y oiga lo que dice, y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Quiere decir que no podemos seguir siendo iguales. Para eso sirve la santificación. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos cambiando en nuestras vidas. Amén. Y 6:11, segunda de Timoteo 2:21. Acompáñeme a segunda de Timoteo 2:21. Estamos dejando evidencia de cómo debe de ser nuestras vidas. Segunda de Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, oiga, si alguno se limpia de estas cosas, por eso es que yo creo que muchas veces deberíamos de preguntarnos algunos por qué nunca hemos podido servir. Y muchas veces tomamos como excusa, miren, unos están conscientes y son honestos, otros no. Uno está consciente y dice, no, la verdad que yo no estoy limpio como para poder servir. Qué bueno, gracias por ser honrado, por ser honesto. Y hay otros que viviendo desordenadamente no son tomados en cuenta y muchos dicen, pero yo no sé qué pasa. Entonces, ¿es correcto, sin ser limpios, sin esta lucha de ser santificados, servirle a Dios? No, no es correcto. Mucha gente en los años de ministerio, de estar en la iglesia o de estar en los años, hablo de pertenecer a un ministerio. No, yo tengo muy poco tiempo en el ministerio comparado a muchos. Pero he visto muchas personas que decidieron no querer cambiar porque el servicio les exigía un cambio y decidieron irse de la iglesia. Y se fueron a otra iglesia en donde les permitieron, en donde les dijeron, no hay ningún problema. Usted puede, pase y sirva. Sin preguntar si fumaba o no fumaba, si era adúltero, fornicario, etcétera. Ahora, por favor,
yo no estoy aquí ahorita queriendo hablar mal de alguna iglesia, no, sino que eso es un daño para estas personas, porque se está quebrantando la palabra de Dios y va a venir un juicio para aquel, porque no se puede ofrecer fuego extraño. Dentro de una iglesia, yo no puedo poner a un neófito. Y óigame, y neófito, hay mucha gente que tiene 20 años de estar en el Señor y son neófitos. No, dicen que tienen conocimiento y no tienen conocimiento. Pregúnteles un tema de estos. ¿Qué es la regeneración? Pregúnteles, ¿qué es la santificación? Y no le van a responder. Entonces es necesario que nosotros, por medio de la palabra, vayamos creciendo. ¿Para qué? Para estar solícitos, listos para servirle al Señor. Amén. Entonces, dice, leíamos, así que si alguno, oigan, 2 Timoteo 2:21, ¿verdad? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. ¿Por qué usted y yo debemos de santificarnos? Aunque cueste, porque podemos ser instrumentos para honra. Oiga, santificado, dice que útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En el caso de los discípulos, o aquellos que querían seguir a Jesús, y le dijo, no, tú no, porque yo no tengo esto, no tengo techo, y un día vas a salir corriendo. El otro estaba con sus negocios, no era apto. Pero si somos santificados, vamos a ser útiles para Él. Primera de Pedro 1, del 14 en adelante. Primera de Pedro 1, 14 en adelante. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Oiga, antes éramos ignorantes porque no éramos salvos. Entonces sí había deseos. Pero ahora que ya somos creyentes y tenemos el Espíritu Santo, ya no somos ignorantes. Te dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos de la carne, porque antes estabas en vuestra ignorancia. 15. Sino como aquel que os llamó es santo. Oiga, quien nos llamó es santo. Sed también vosotros santos. Oiga, no lo digo yo, no se vaya a molestar conmigo. Pero dice Pedro, en toda vuestra manera de vivir. En toda, ahí incluye todo. Cómo pienso, que hablo, que digo, etcétera. Todo. Deberíamos de ser irreprensibles. Deberíamos, me incluyo porque no lo soy. Y esa es nuestra lucha. Esa es parte de nuestra santificación. Y dice el 16, porque escrito está. Oiga, mira, aquí está dando una declaración Pedro en que ni usted ni yo podemos hacer un cambio. Porque escrito está. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, ¿de quién es el mandato? ¿Del hombre? No, de Dios. Entonces, si viene alguien y le dice que usted puede vivir como usted quiere y que le puede dar servicio sin arreglar su vida, está quebrantando esto. Porque escrito está, y no me importa la iglesia, no, estoy hablando por usted y su vida. Si usted no se santifica para poder servir, usted se está metiendo en un problema muy grave. Porque aquí dice, sed santos porque yo soy santo. Si yo dejo que alguien sirva, conociendo yo me meto yo en problema y lo meto a usted. Porque el Señor va a pasar cuentas conmigo y después va a pasar cuentas con usted. Amén. Entonces, la santificación progresiva nos habla de la vida abundante. Quiere decir que más la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Santificación progresiva en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando usted y yo, ¿cómo estábamos cuando aceptamos al Señor? En tinieblas. Oiga, en tinieblas.
mas la senda del justo nos justificó, nos hizo justo. Mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que estábamos en tinieblas, pero empezó, mire, la luz primera, la primera luz no nos va a iluminar todo, no está todo claro, y probablemente para usted y a mí todavía no esté todo claro, pero en el transcurso de seguir en la palabra se va a ir alumbrando. Más la senda, más su camino y el mío, más la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Y decía al hermano Gallo, yo deseo que prosperes en todo como prospera tu alma, que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que seamos llevados, arrebatados, hasta que se dé la santificación completa, total, consumada. Entonces, es rica en Dios. ¿Por qué? Porque debemos de dar buen testimonio. Entonces, la santificación instantánea sucede cuando usted y yo aceptamos a Dios por medio de la fe. En ese momento se dio la instantánea. Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo dignos, aceptos en el amado. Y la santificación es progresiva, y en la medida que usted y yo nos vayamos consagrando, en esa medida irá creciendo en Dios. En esa medida va a ir gobernando nuestro espíritu las áreas de nuestra alma, y es llegar a rendir la voluntad. Entonces, la santificación instantánea se da ¿dónde? En el nuevo nacimiento, y la progresiva es a medida nosotros vayamos cada día creciendo en él. Entonces, es necesario que nosotros pongamos de nuestra parte, porque hay bendición. El que se consagra es alguien que Dios lo puede utilizar. Hermanos, yo estoy claro en algo. Yo no estoy limpio por completo, pero debo de luchar a día por ser limpio. Y eso es para usted y para mí. No somos perfectos, no estamos limpios por completo, pero con que Él haya puesto de su Espíritu Santo en nosotros, es la suficiente razón, o la única razón que usted y yo necesitamos. ¿Para qué? Para querer vivir una vida de santidad. Y entonces, mire, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio de la santificación? Que usted y yo podamos ser útiles a la obra del Señor, al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Ese es el punto de la santificación en nuestras vidas. Y mire, y de ahí vienen bendiciones, porque decía, no sé si Judas o Juan, ahorita no me recuerdo: amado, yo deseo que prosperes, oiga, prosperes en todo, pero primero prospera tu alma. ¿Qué quiere decir? Que tu alma se vaya santificando progresivamente cada vez más. Que cada día nosotros vayamos luchando para ser mejores para el Señor. Amén. Amén. Entonces, esa es la razón de la santificación progresiva. Amén. Y la santificación depende de la obediencia del creyente al impulso del Espíritu Santo en la nueva naturaleza, para que al final de la carrera obtengamos el galardón. Prosigo, oiga, Pablo decía, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. ¿Y cuál es el llamado? Ser santos. Y dice él, allá ya me tienen un galardón. Entonces, vamos a quedar hasta aquí. Solo termino con esto. Permítanme. El creyente, por iniciativa de Dios, porque no es nuestro, es que nos santificamos. La iniciativa de santificarnos no es nuestra, es puesta por el Espíritu Santo. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, nos empieza a decir, ya no pienses así, ya no hagas así, ya no esto, y ahí empieza, ¿verdad? Entonces, la justificación es la declaración de Dios al hacernos salvos, y no depende de la obra de obra humana. No es ganada por obra, sino por la fe en Cristo. Amén.
Entonces, esto es parte. Dios justifica, el hombre se consagra, Dios nos justifica y nosotros tenemos que ir en camino de consagrarnos. Y es que el resultado es que Dios nos santifica y nos hace dar frutos. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, actualmente se confunde la santificación progresiva con la justificación eterna y absoluta en Cristo. Con esto voy a terminar, porque vamos a ir el otro miércoles, vamos a ver cada una de esas. Probablemente van a ser 2 miércoles más, pero como le digo, está precioso. Entonces, lo que hablaba yo el miércoles pasado, muchos se equivocan en decir que como ya fuimos justificados y comprados, podemos pecar como querramos de hoy en adelante. No, no es así. Entonces, se confunde la santificación progresiva con la justificación eterna y absoluta en Cristo. ¿Puedo yo seguir pecando? No, porque ya tiene el Espíritu Santo. Si usted sigue pecando es porque probablemente debería de examinar si es que tiene al Espíritu Santo. Entonces, no se puede confundir justificación con santificación progresiva. Justificación es que nos libró de la condenación, pero la santificación progresiva es de que nos vayamos limpiando. Dice, oiga, sed santos porque yo soy santo. Si Él hubiera querido hacernos santos, en la salvación nos hubiera hecho santos. Y usted en ese momento y yo hubiéramos dado un cambio y entonces hubiéramos sido glorificados y llevados, pues. No tendríamos que estar aquí luchando contra nuestra naturaleza. Amén. Entonces, voy a dejar hasta aquí y vamos a continuar el otro miércoles, poco a poco. ¿Por qué? Porque es muy importante entender qué es la santificación y nos va a ayudar a entender todo el desarrollo de nuestra vida cristiana. Amén. Así que, hermanos, ha sido para mí una vez más un privilegio poder compartir desde aquí. En el caso de Facebook voy a descargar los 2 videos y voy a hacer uno solo para que no hayan 2 partes. No sé qué problema sucedió, nunca había pasado, pero se desconectó. No sé qué sucedió. No sé si quedó en algún momento sin internet o qué. Pero no importan los estorbos que podamos tener. Lo importante es que podamos compartir de la palabra. Así que oramos para despedirnos. Padre, gracias por esta tarde, noche que nos has permitido, Señor, poder compartir de tu palabra. Señor, la santificación no es un tema fácil. La santificación es para que un día, Señor, tú nos encuentres irreprensibles para tu venida. Padre, ayúdanos, darnos fuerzas, porque van a haber obstáculos, estorbos, tentaciones en el camino que nos van a querer desviar de ser santos. Porque escrito está, decía Pedro, sed santos porque yo soy santos. Y también leíamos que esa es la voluntad de Dios. Así que si usted le ha dicho en algún momento, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, ahí está resumido. Hay que santificarnos. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, feliz noche y que el Señor les bendiga.